Muy buenos días, bienvenidos a Salud al Día. Yo soy Lili Benavides y lo invito a que se quede con nosotros durante toda esta hora del programa, ya que el día de hoy tenemos un tema bien interesante y que estoy segura que usted tiene muchas dudas al respecto. ¿Usted sabe qué es el gluten? ¿En qué nos afecta en nuestra salud y en nuestro organismo? Pues eso vamos a hablar el día de hoy y ya están listos nuestros especialistas para resolver todas las dudas y explicarnos acerca del tema del día de hoy. Si usted tiene alguna duda, pues márquenos al 2020-8865. Usted ya conoce las líneas de Canal 28 que están siempre a su disposición. Y también nos puede mandar un mensajito de texto a nuestro WhatsApp. Ya sabe cuál es el 812-611-3535. Se lo repito, 812-611-3535. Pone su nombre, su pregunta, su duda o algún saludo y con gusto en el transcurso del programa estaremos leyendo todas sus dudas y tratando pues de resolverlas. Así que no le cambie, quédese con nosotros aquí en Salud al Día. Y bueno, pues el día de hoy ya sabe que antes de comenzar con el tema, siempre les tengo la receta de el lunes sin carne. Y ya está lista en mis redes sociales esta receta, Lili Benavides C, en Facebook o en Instagram. Y estoy segura de que le va a encantar esta receta a toda la familia. Son unas enchiladas de lentejas y camotes. Si usted hizo lentejitas estos días y le sobraron, pues esta es una excelente opción para hacer otra receta diferente. Si usted quiere ver todos los demás ingredientes de la salsita con que vamos a bañar estas enchiladas, pues vaya a mi Facebook o a mi Instagram, Lili Benavides C, y ahí puede encontrar la receta completa. Compártala y coménteme cómo le quedó y si le gustó a su familia y qué les pareció y qué otro tipo de recetas les gustaría que les compartiera. Pues todos los lunes ya sabe que es lunes sin carne. Y bueno, pues ahora sí, para entrar en el tema de qué es el gluten, por qué hay tantos productos sin gluten, gluten free, los podemos comprar, los tenemos que comprar. Bueno, pues vamos a ver esta cápsula que preparamos para ustedes para iniciar con el tema del día de hoy. Una novedad que crece como espuma es ver en los supermercados muchos alimentos etiquetados con la siguiente leyenda: libre de gluten. Y tal vez te has preguntado, ¿qué es el gluten? ¿Y por qué es tan importante que los alimentos estén libres de este ingrediente? El gluten es una proteína presente en cereales como el trigo, cebada, centeno y en menor cantidad en la avena. Millones de personas consumen diariamente gluten a través de los alimentos que forman parte de la dieta, como pan, sopa de pasta, cereales procesados y galletas, así como en algunos lácteos, embutidos, colorantes, malteadas, cerveza, whisky, suplementos alimenticios y algunos productos con fines cosméticos. Llevar una dieta libre de gluten se ha convertido en una tendencia en los planes de bajar de peso. De esta proteína recibimos muchos beneficios, como ocurre con cualquier otro alimento, siempre y cuando se consuma en el esquema de una dieta variada y equilibrada. Por ello, no debe ser sobrevalorado ni devaluado. En el caso de las personas que padecen enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, este les ocasiona complicaciones digestivas como diarrea, estreñimiento, dolor, mala absorción de nutrientes, entre otras. Pero hay que considerar que solo 1 de cada 150 mexicanos padece esta enfermedad. Por último, la decisión de no consumir esta proteína debe partir de una verdad. Si no hay razón médica que sustente la restricción del consumo del gluten, podemos consumirlo dentro de una alimentación equilibrada. Pues yo creo que como vimos ahorita en la cápsula, este es un tema de los que más causa curiosidad y dudas en consulta, no nada más a las personas que le afecta el gluten, sino a todos los demás, porque creo que es un tema que está muy dicho, pero que realmente no sabemos bien
cómo nos afecta. Entonces, para eso hicimos el programa del día de hoy y están aquí ya conmigo los invitados especialistas que se los voy a presentar. Voy a comenzar aquí a mi izquierda presentándoles a la doctora Leslie Cisneros, quien es pediatra y máster en nutrición clínica, también es médico LINCA y médico de referencia del Integrative Medicine for Mental Health. Así es. Muy buenos días. Buenos días, Lili. Gracias por acompañarnos, doctora Leslie. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y también les voy a presentar a la licenciada Maribel Solís Dávila, quien ella es nutrióloga certificada LINCA. También muy buenos días, Maribel. Gracias, Lili, por la invitación y pues muy contentos de venir a platicar contigo otra Sí, vez. muchas gracias. Y también al doctor José Miguel Marroquín de la Garza, quien es gastroenterólogo. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Y es que ¿a poco no? Este es un tema que tiene muchas dudas y Claro. que muchos pacientes a veces tenemos esta duda de cómo afecta o si nos afecta a nuestra salud, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar un poquito a platicar. Maribel, ¿qué es el gluten? Ok, bueno, el gluten es muy sonado hoy en Ajá. día, Lili, y hasta parece que se vuelve una moda ir al súper y encontrar bombardeado el cliente de cosas gluten free, libres de gluten, y uno puede pensar, bueno, pues qué tanto alboroto con esto del gluten free, y realmente el gluten es un conjunto de proteínas que son gliadina y gluteninas, y esto le llaman gluten. Es una proteína que proviene del trigo, centeno y cebada principalmente. Es una proteína que siempre ha estado en los alimentos, solo que en los últimos años ha tomado un auge pues de mercadotecnia, digamos. Claro, claro. Aparte de la salud, pues también cómo la industria siempre, ¿verdad?, va primero. Pero bueno, doctor, ¿qué problemas puede causarnos el gluten? Hay 3 enfermedades principales que pueden Ajá. ser provocadas por el gluten. La principal para nosotros como médico que más queremos descartar por las complicaciones que esta puede tener es la enfermedad celíaca. Es la principal, no es tan común afortunadamente. Se dice que del 1% más o menos de la población aquí en México la puede tener, o sea, 1 de cada 100 personas puede tener enfermedad celíaca. O la otra enfermedad que se puede producir es una alergia, una alergia al gluten, que es un poquito más común en niños, como lo mencionaba ahorita la doctora. Y la otra, pues, es una sensibilidad o intolerancia al gluten. Esta es muy común últimamente, pacientes con síndrome de intestino irritable o colitis, ¿verdad?, que comúnmente la gente le llama colitis. Hemos visto que hasta un 20 o un 30% de esta población realmente tiene una sensibilidad o una intolerancia al gluten combinada ahí o mal diagnosticada como un síndrome de intestino irritable, ¿verdad? Ok, ¿y será que esta sensibilidad lo da un problema que nuestro cuerpo no puede digerir esta proteína? Claro. Ahorita, como lo mencionaba la licenciada, el gluten es esa proteína, de hecho es una proteína insoluble en agua. Ajá. Si uno echara el trigo, por ejemplo, a una licuadora y tratara de licuarlo y hacerlo polvo, y luego lo diluimos en agua, la mayoría se diluye menos el gluten. El gluten se va a quedar asentado en la parte de abajo y ese componente que no es soluble en agua es lo más difícil de digerir, en el intestino delgado. Ok, ¿verdad? y ese es por eso esta sensibilidad, ¿verdad? Estos es correcto. problemas que puede causar. Y bueno, este tipo de problemas, doctora Leslie, ¿son los mismos en los niños también? Sí, Lili, son definitivamente los mismos niños. El punto aquí es que la presentación es un poco diferente. Ok. Pero es igual como lo mencionó el doctor, o sea, existe la enfermedad celíaca que de hecho se puede diagnosticar o presentar o abrir, como decimos nosotros, el cuadro desde edades muy tempranas o en la edad ya adulta. Y también lo que mencionaba también el doctor, lo que es la alergia al gluten o la sensibilidad al gluten, igual, lo podemos ver también en niños. Como mencionaba, nada más la forma de presentarse puede ser un poquito diferente. Ok, y bueno, empezando ahora sí en los niños, ¿cómo, por ejemplo, las mamás que nos están viendo, si tienen niños, cómo se pueden dar cuenta? ¿Cuáles son como los signos que pueden identificar para llevarlos a consultar, ¿no? Claro, mira, como en muchas otras cosas, las enfermedades o condiciones de salud que afectan al ser humano, es diferente la forma en que se presentan en los niños como en los adultos. Entonces, si estamos hablando de una cuestión, de un ingrediente, por así decirlo, de un alimento, pues estamos entonces ya como que empezando a dirigirnos hacia el sistema digestivo, ¿verdad? Entonces esperaríamos que las principales manifestaciones fueran a nivel digestivo.
Pero en los niños, como mencionaba, se van muchas veces por otro camino, no necesariamente son adultos chiquitos, es por eso existe la especialidad de pediatría. Y en los niños decimos que ellos se disfrazan o se disimulan las enfermedades de muchas otras maneras. Entonces sí podemos tener un componente de manifestaciones digestivas en los niños, pero a veces nos vamos por otro lado. A veces son niños que traen una anemia crónica, a veces son niños que no ganan peso o estatura, a veces son niños muy irritables, con alteraciones de conducta, etcétera, etcétera. O sea, ellos pueden irles afectando de otra manera o más bien manifestándose de otra manera. Claro. Y esas son las cosas que las mamás pueden ir viendo. Bueno, si tu niño, claro, no es, ese es prácticamente, podemos decir, un poquito el problema en los niños, en que, pues, si te fijas, puedes simular o estar representando muchas enfermedades. Exacto, que se sí, pueden presentar de la misma manera. Exacto. Sí, sí, los síntomas son muy parecidos, ¿no? Muy generales. Muy por así generales, decirlo. pero sí tener atención a ellos, ¿no? Y bueno, uno de los problemas más comunes, Maribel, en los niños es esta no ganancia de peso, ¿verdad? Entonces, así es. y muchas veces las mamás dicen, bueno, pues al rato sube, al rato crece, ¿no? Así es. Es la característica o de una forma, un signo de alerta es el niño con talla muy baja y muy bajo peso, pero aunado a esto lo puedes distinguir con una pancita muy prominente generalmente, como un globito inflado o inflamado. Y bueno, el tratamiento pues es precisamente quitarle el gluten. Claro, sí. claro, para que vaya respondiendo. Y bueno, antes de pasar al tratamiento, doctor Miguel, estos síntomas, bueno, en niños son diferentes que en los adultos. Entonces, en los adultos, ¿cómo, por ejemplo, cómo podemos distinguir? Ya nos dijo que la enfermedad celíaca es un poco común, pero, bueno, esto sí tiene unos síntomas un poco más sí, así es. fuertes, ¿no? Claro. En la enfermedad celíaca, por ejemplo, un paciente que se presenta con anemia o pérdida de peso y principalmente los síntomas digestivos, como ya sabemos, esa hinchazón o el sentirse distendido, inflado todo el tiempo, diarreas, también el paciente se queja de diarreas que se autolimitan, le duran 2 o 3 días más o menos y luego se le quitan y luego otra vez a la semana, 2 semanas, ya está presentando nuevamente otros episodios de diarrea o a veces lo mencionan ellos como las heces un poquito más delgadas, asintadas. Esos son síntomas de cualquiera de las tres, ¿verdad? Son muy parecidas. ¿Qué pudiera diferenciar de una u otra? La anemia es más de enfermedad celíaca y sí habría que poner un poquito más de atención y descartar enfermedad celíaca. Si fuera una alergia, por ejemplo, las otras manifestaciones que pudiéramos encontrar es algún rash en la piel, o sea, unas ronchitas, alguna erupción, que se ponga la piel roja, es un tipo de reacción alérgica, ¿verdad? Y en la sensibilidad, pues realmente no hay algo así que la distinga como tal, eso es lo difícil y por qué hay que acercarse con un médico para poder hacer el diagnóstico. Lo otro que me gustaría antes de llegar al tratamiento es, en la enfermedad celíaca, por lo que más tememos los médicos, es porque una de las complicaciones, que no es común afortunadamente, puede ser incluso presentar un cáncer en el intestino, un linfoma de células T, bastante raro, pero un paciente que no se diagnostica a tiempo, que no sabe que tiene esta enfermedad, si sigue evolucionando, pueden pasar 10, 15 años, pueden desarrollar un linfoma intestinal, ¿verdad? Claro. Por eso es importante el diagnóstico. Y qué bueno que lo menciona porque sí hay muchos mitos acerca del gluten. Hasta yo he escuchado gente que me pregunta, bueno, es que a lo mejor me va a producir cáncer, ¿verdad? Y a lo mejor viene por ahí claro. esta cuestión y Claro. este dicho, pero también en esta enfermedad celíaca leía por ahí, doctor, desmiéntanos o díganos si es cierto, que hay pacientes que no presentan síntomas. Es correcto. Hay pacientes que pueden cursar o un cuadro muy discreto, alguna diarreíta, el paciente a veces se acostumbra a vivir con ello y dice, no, pues es que yo soy así, o va con un médico y le dice es colitis, síndrome de intestino irritable y no se diagnostica o cursa ahí discretamente asintomático, ¿verdad? La importancia pues es hacer el diagnóstico en este tipo de pacientes. Se recomienda, por ejemplo, en esta población hay una población de pacientes susceptibles a desarrollar enfermedad celíaca
Unos de ellos son los diabéticos tipo 1, pacientes ya con alguna otra enfermedad autoinmune, porque la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, quiere decir que nuestras mismas células, nuestras defensas del cuerpo empiezan a atacar ahí al intestino y lo empiezan a inflamar, ¿verdad? Okay. Entonces, diabéticos tipo 1, pacientes con síndrome de Down, el otro es un síndrome de Turner, y enfermedades autoinmunes en general, ¿verdad? Puede ser artritis reumatoide, lupus, pacientes que ya tienen estas enfermedades o que tienen algún familiar de primer grado con alguna enfermedad autoinmune o con enfermedad celíaca, es importante, aunque no tengan ningún síntoma de enfermedad celíaca, hacerles unas pruebas, ¿verdad? Unas pruebas serológicas. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresamos aquí en Salud al Día para seguir hablando sobre el gluten. No le cambie. ¿Sabías que el corazón es el músculo que más trabaja? Cada día crea suficiente energía como para llevar una camioneta unos 30 kilómetros. En una vida entera, esto equivale a conducir ida y vuelta a la luna. Así que cuidemos nuestro corazón, que es el que más trabaja. Y es muy importante para esto, bueno, pues mantener nuestro estilo de vida saludable. Y bueno, pues seguimos aquí en Salud al Día, platicando, y de hecho no hemos dejado de platicar con nuestros especialistas sobre, en el corte estamos platicando sobre el gluten, en el primer bloque platicábamos un poco acerca de qué nos causa, veíamos estas tres diferencias entre las enfermedades de la enfermedad celíaca, la alergia al gluten y la sensibilidad al gluten. Y ahorita, cuando nos estábamos yendo al corte, nos platicaba el doctor Miguel algo muy importante y muy interesante sobre las enfermedades autoinmunes, que me gustaría recalcarlo, doctor Miguel, que es muy importante esto. Claro. Pacientes con, bueno, este tipo de enfermedades autoinmunes hay diversas. La que más conoce por ahí la gente o ha escuchado, artritis reumatoide, ¿verdad? Claro. Son enfermedades que nuestras propias defensas o nuestro sistema inmunológico detecta como extraño a ciertas partes de nuestro cuerpo. En este sentido, en la enfermedad celíaca, por ejemplo, es el intestino, la parte del duodeno, el intestino delgado, y lo empiezan a atacar y se inflama. Ahí lo que pasa es que las vellosidades que tenemos en el intestino delgado son unos pequeños pelitos microscópicos que son los que se encargan de absorber los alimentos, se van haciendo cada vez más cortos con esta inflamación, se van acortando hasta que se atrofia la mucosa, y eso desarrolla un problema de absorción de alimentos, y de ahí viene la anemia, por ejemplo. Hay una deficiencia de absorción en el hierro y de ahí se vienen otros problemas, ¿verdad? Otras enfermedades autoinmunes, pues digo, son muchas, la mencionaba como el lupus, por ejemplo. Claro, la fibromialgia, la esclerosis múltiple, ¿verdad? Todas estas enfermedades, y estos pacientes es importante que acudan también con ustedes. Así es, así es. Aunque no tengan ningún síntoma, como lo mencionaba, si un paciente tiene una enfermedad que ya mencionamos, diabetes mellitus tipo 1 o alguna de estas enfermedades o síndrome de Down, es importante diagnosticarlo para evitar que esto progrese a un cáncer, ¿verdad? Claro, que vaya progresando. Y bueno, también hablábamos un poquito ahorita de los niños, doctora, de estos síntomas que son muy comunes y muy generales para otras enfermedades, pero también es importante, bueno, tener este diagnóstico y este acercamiento con los niños, no solo cuando son bebés, sino que tener constancia con ustedes los pediatras, ¿no? Estar siempre atentos, y también que es importante, hablaba ahorita y nos platicaba un poquito sobre respetar el curso de la vida, ¿no? Y hay una etapa muy importante que es la lactación. Sí, definitivamente, Lili, qué bueno que lo tomas ese punto, porque no sé por qué hoy pareciera que hay como que una prisa de los papás de que los niños vayan acelerando las etapas, ¿verdad? Sí, hasta de repente ya la adolescencia, ¿verdad? Pero bueno, es por algo existen las etapas que debe de ir viviendo cada ser humano, y específicamente hablando de lo que es la alimentación y todo eso. La alimentación al seno materno exclusiva en cuanto se pueda, ¿verdad? En cuanto sea posible. Y luego la introducción de alimentos sólidos, a los cuales eso se le llama lactación. Muchas veces se confunde como que la lactación es cuando quitas el alimento del seno materno, ¿verdad? Pero no, realmente la lactación es cuando metes alimentos diferentes al seno materno, sólidos, ¿verdad? Sí. Entonces,
lo ideal es que esta lactación se dé entre los 6 y los 8 meses de edad, si el crecimiento de la curva del niño va bien, en cuanto a peso y no hay ninguna otra situación ahí de alarma. Si todo va bien, lo ideal es entre el 6º y el 8º mes. Okay. Cuando los niños tienen antecedentes familiares de alergia o incluso el hermanito ya tuvo una situación de alergia, pues nos vamos más hacia el 8º mes en adelante, obviamente con mucha vigilancia, porque necesitamos asegurar que están llegando ya también todos los nutrientes que el niño necesita y que debe de estar recibiendo. Pero contrario a eso, parece ser que hoy de alguna manera a los 3 meses, o más bien por alguna razón, a los 3 meses o 4 meses ya se están introduciendo alimentos sólidos. Y no nada más se inicia la lactación temprana, sino que se inicia de una manera incorrecta, porque aparte cuando estamos introduciendo, hay que entender esto y voy a ser un poquito más enfática. Sí, claro. El doctor acaba de mencionar que hay un sistema de defensa, un sistema inmunológico detrás de todo esto. Llámese enfermedad celíaca, llámese sensibilidad, alergia, etcétera. Entonces estamos hablando de un sistema de defensa, un sistema inmunológico que lo que va a hacer es cumplir su función y saber si lo que me va a entrar a mi cuerpo es amigo o enemigo. Es decir, lo dejo pasar o reacciono en contra. Okay. Entonces, en la etapa de la lactación temprana, antes de tiempo, pues yo ya le estoy dando un estímulo, ya le estoy exponiendo al sistema de defensa a un agente, pues que, caray, no era como que para en este momento, Claro. lo esperaba más adelante. Exacto, y que el Y cuerpo él no tiene- está listo, ¿verdad? Exactamente, ni para digerirlo, ni para absorberlo, ni para nada. Entonces el sistema de defensa cumple su función y dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Amigo o enemigo? Y ahí empezamos a sensibilizar al niño muchas veces. Pero precisamente la lactación es primero, en su momento, y es un alimento, esperas unos días, y esto, otro ingrediente, otro alimento, otro, o sea, no son los 3 al mismo día. Y en la mañana le das pera por primera vez, y en la tarde le das chícharo por primera vez, y en la noche le das zanahoria por primera vez. O sea, en un mismo día, 3 ingredientes o 3 alimentos extraños por completo al cuerpo. Claro. ¿No? Hay que llevar un proceso. Un orden, claro, y peor aún, Maribel, también cuando las mamás, no nada más con alimentos, por ejemplo, vegetales, sino que vemos a veces bebés bien chiquitos que ya traen una galleta en la boca, que traen refrescos, Sí, que traen sí. dulces incluso. Sí, desgraciadamente creemos o subestimamos esta situación de esta etapa de vida. Ahorita que mencionábamos la lactancia, también es muy importante que la madre cuide lo que está consumiendo si va a decidir dar lactancia materna, ya que también por ahí hay moléculas que el niño puede estar absorbiendo y que no, y representar para él una carga inmunológica en ese alimento. De preferencia, al hacer esta lactación que mencionaba la doctora Leslie, es muy importante poder hacer los alimentos de forma natural. Recordemos que marcas de comida de bebé enlatadas o empacadas contienen grandes cantidades de un ingrediente que se llama almidón. El almidón es una forma de gluten. Y entonces estamos sensibilizando al bebé en esa etapa. Yo creo que eso es bien importante mencionarlo. También nos hemos topado dentro en el consultorio y en la guianza al paciente fórmulas lácteas que contienen almidón modificado. Y ahí uno como consumidor es el que debe de conocer ingredientes para bajar esa carga al sistema inmune. También colorantes y creo que son factores que van interviniendo en que ese sistema inmunológico al llegar a una etapa de adolescencia pues responda, o cuando después de que la madre pasa por un embarazo se activa esta situación de síntomas del celíaco que a lo mejor ya venía cargando. ¿sí? Claro, desde antes. Desde antes. Exactamente, y por eso es bien importante en esta etapa también estar de la mano tanto de los pediatras, de los nutriólogos, para que nos ayuden a tener una buena lactación, tener un buen esquema, un orden, como mencionaba ahorita la doctora Leslie, de cómo lo vamos a ir haciendo, por cuántos días, por cuánto todo, ¿no? Entonces esto es bien, bien importante para todas las mamás que nos estén viendo. Y bueno, hablando ya ahora sí, metiéndonos un poquito sobre estas enfermedades, doctor, ¿cómo diagnostican, cómo se diagnostica, ya sea, o cómo se diferencia este diagnóstico de enfermedad celíaca, alergia o sensibilidad? Claro, ahí empezamos por lo regular con unas pruebas en sangre, son pruebas sencillas.
sobre todo para identificar si el paciente cuenta con unos anticuerpos pensando en enfermedad celíaca, ¿verdad? Ajá. Primero, como les he mencionado, descartar enfermedad celíaca y luego ya diagnosticamos si realmente era una alergia o una sensibilidad. Son anticuerpos principalmente antitransglutaminasa, son los que pedimos así de inicio. Si estos salieran negativos, prácticamente se puede casi descartar con un 95% de seguridad una enfermedad celíaca, ¿verdad? La otra prueba diagnóstica que utilizamos es una endoscopía superior, ¿verdad? Entrar con una camarita, revisar todo el esófago, el estómago y llegar a esa porción del intestino delgado, que es donde está el problema. Ahí podemos ver a simple vista con el endoscopio cómo están las vellosidades que mencionaba hace ratito, si están muy aplanadas, si están acortadas las vellosidades. Podemos sospechar una enfermedad de estas y ahí la ventaja de la endoscopía es que podemos tomar unas biopsias, tomamos unas muestras con unas pincitas de esa parte del intestino delgado y ya al analizarlas al microscopio el patólogo nos puede decir si hay alguna sospecha o confirmación ya de enfermedad celíaca, ¿verdad? Okay. Ya una vez descartando si se trata de enfermedad celíaca, pues ya nos vamos ahora sí a reacciones alérgicas, una alergia al gluten, se pueden pedir niveles también en sangre de IgE, por ejemplo, o algunas otras cosas, y ya finalmente, si ninguna de estas sale positivo, nos pudiéramos quedar con que es una sensibilidad al gluten, ¿verdad? Ok, y aquí ya es diferente, ¿verdad? El abordaje también. Sí, aquí me gustaría agregar un punto muy importante en que si el paciente ya está sospechando que trae algo, una situación con el gluten, casi siempre lo que hacemos automático es ya no voy a comer gluten y voy con el doctor para que me diagnostique. Bueno, esto puede afectar a ese diagnóstico. Okay. Entonces, es muy importante que si estás sospechando de enfermedad celíaca o intolerancia al gluten o alergia al gluten, antes de hacer los diagnósticos, debes de consumir tu dieta regular. Incluso puedes aumentar un poco el consumo de harinas. En este caso, podríamos hacer la excepción a la regla para que este diagnóstico sea correcto y que no vaya a darnos un resultado falso. Es cierto, y fíjate, qué buen apunte hiciste, Maribel, porque sí es cierto. Incluso eso es muy común en todos los exámenes de laboratorio. Nos van a checar el azúcar y dejamos de comer azúcar un día antes, ¿no? Entonces vamos a tratar de continuar con nuestra dieta normal hasta que nos diagnostique ya nuestro especialista y ya nos haga los apuntes necesarios a nuestro tratamiento, que es de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a ir un pequeño corte y ahorita regresamos aquí en Salud al Día. Si usted tiene alguna duda, márquenos al 2020-8865 o a nuestro WhatsApp 812-611-3535. Ahorita regresamos a contestar todas sus dudas. El aguacate es un tipo bastante singular de fruta, ya que mientras que la mayoría de las frutas se componen fundamentalmente de carbohidratos, el aguacate es rico en grasas saludables. Los aguacates son muy nutritivos y saludables, puesto que contienen una amplia variedad de nutrientes, incluyendo 12 de las 13 vitaminas, 10 minerales, omega 3, 6 aminoácidos esenciales, fibra, nos ayuda a reducir el colesterol malo de la sangre y el azúcar en sangre. Así que el tip que les doy el día de hoy es que consuman aguacate, que es uno de mis alimentos favoritos y yo creo que de muchos, porque no puede faltar en la comida un aguacate, entonces consúmanlo. Y bueno, estamos aquí en Salud al Día hablando sobre el gluten y hablábamos ahorita sobre el diagnóstico del gluten y quisiera, bueno, enviar saludos a la gente que nos está viendo en la transmisión en vivo en Facebook. Muchos saludos para Iván de la Torre, que nos dice que excelente tema. Muchas gracias y gracias por estar aprendiendo sobre esto. Y también tenemos una pregunta en el WhatsApp que dice: si esta enfermedad es de tipo alérgico en los adultos, se presenta por sensibilización al consumo de gluten. Quisiera pensar que por exceso puede ser. Esto es cuando es en sí una alergia al alimento, pero no por ser una enfermedad celíaca. El fondo de la enfermedad celíaca, aquí los doctores me pueden decir, es genético. Bueno, incluso la alergia pues también, pero hablamos de cuando excedes el consumo de gluten, no necesariamente vas a presentar la enfermedad celíaca, sin embargo, sí puedes presentar síntomas de alergia a alimentos por exceder ese alimento.
Ok. ¿verdad? Es mi Sí, o opinión. sea, básicamente, como lo mencionábamos al inicio, o sea, puede haber una predisposición genética y un sistema inmunológico que está empezando a reaccionar en contra de tu propio cuerpo, y su órgano blanco, en este caso, es el intestino delgado. Ok. Entonces, lo que puede hacer, tal vez, no sé si la pregunta va por ahí, es que si te estás exponiendo mucho al gluten y esa sensibilización, yo lo pondría entre comillas, hablando de enfermedad celíaca, porque ya lo decía el doctor al inicio, o es enfermedad celíaca, o es alergia, o es sensibilización. Ajá. Entonces, tal vez lo que va diciendo ahí la pregunta es si eso puede acelerar el momento en que se va a presentar ya la enfermedad o abrir como enfermedad celíaca. Claro. Obviamente, pues sí. Si ya traes la predisposición genética, traes un sistema inmunológico que por ahí viene coqueando de esa parte, ¿verdad? Y entonces tú lo que vas a hacer es que la enfermedad celíaca se va a ir manifestando en edades más tempranas. Ok, y un exceso, doctora, puede producirnos esta sensibilización. Sí, ya hablando de lo que es sensibilización en sí. Ajá, un exceso en el consumo de alimentos con gluten. Sí, así es. Sí. Sí. Y Y exposiciones igual, a edades más tempranas. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Juana María, que nos escribe por nuestro WhatsApp. Espero que hayamos contestado esta pregunta y nos dice que excelente programa. Saludos a todos, muchas gracias. Y también quisiera preguntarle, doctor, otra pregunta es, ¿puede ser que yo no tengo sensibilidad al gluten o no tenía, pero la puedo presentar? Por supuesto. ¿Sí? Sí, es común esta duda, ¿verdad? En los Ajá, pacientes dicen, sí. pero si yo no tenía nada, nunca he padecido nada de Exacto. esto, se puede desarrollar, no es de un día para otro, no es algo que se desarrolla de un día para otro, pero sí en el caso, por ejemplo, de la sensibilidad, es este constante insulto de estarle ingiriendo este alimento y se puede desarrollar con el tiempo. ¿Verdad? A edades adultas, se dice que la incidencia mayor es entre los 30 y 40 años, ¿verdad? Pero realmente en adultos, ¿verdad? Hablando de pacientes adultos, pero realmente se puede presentar incluso a los 50 años, un poquito más tarde, sin haber presentado nunca ningún síntoma de esta enfermedad, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora, se me ocurre ahorita también, muchas veces con la edad, bueno, nuestro cuerpo va cambiando, nuestras enzimas digestivas, y también a mayor edad puede ser que seamos un poco más sensibles todavía. Claro, puede haber una disminución en estas enzimas que se encargan de digerir el gluten y presentar este problema ya en edades más tardías, ¿no? Ok. También ciertos eventos en el transcurso de la vida pueden detonar esta situación genética que estaba dormida. Es como el apagador, un switch. Uno lo prende o lo apaga. Por ejemplo, hablamos de estilos de vida con mucho estrés, o de repente una situación de que te puedes barrer la microbiota intestinal, y situaciones en el estilo de vida pueden detonar algo que ya estaba por presentarse, pero sí lo puedes hacer un poco más rápido dependiendo de tus hábitos y de estilo de vida, por supuesto. Claro, eso es muy importante también apuntarlo. Y bueno, ahora sí, yo creo que la duda del millón y de todo mundo, que bueno, siempre pensamos, es que el gluten lo contiene el trigo, la cebada y el centeno, ¿verdad? Y eso, bueno, creemos que lo tenemos muy claro todos, pero déjenme les digo que hay muchísimos alimentos que contienen gluten y que no sabemos, y que esto es lo importante, aprender, ¿no, Maribel? Así es. Gracias, Lili, por tocar ese tema. Mira, en sí, los alimentos que tenemos que tener principal atención es al trigo, a las harinas, al centeno, a la cebada, a la avena también en ocasiones, y ahorita toco el tema de la avena, y son los principales. Sin embargo, existen alimentos que pueden venir contaminados con gluten. En este caso es la avena. La avena en un paciente con enfermedad celíaca sí tiene que ser forzosamente certificada gluten free o libre de gluten. ¿Sí? ¿Y en qué consiste esta certificación? Hay productos que son más caros por ser certificados libres de gluten. ¿Tienen algún sello? Tienen un sello donde identificas que es gluten free, por sus siglas en inglés GF, principalmente así los vas a encontrar. Y estos alimentos son los que se someten a estudios rigurosos, en donde tienen 10 partes por millón máximo. Generalmente tienen menos de gluten, me refiero. Sí. Si no está certificado gluten free y tienes un diagnóstico de enfermedad celíaca, es mejor abstenerse de esos alimentos, que son muy caros. En realidad, sí se incrementa muchas veces el doble o triple
en el costo, así es. Y hay, por ejemplo, panaderías y cosas que libres de gluten, pero nadie las está certificando, nadie está volteando a ver ese producto y la gente confía en una publicidad. Claro. No, mi consejo es que busquemos principalmente alimentos certificados libres de gluten cuando vas a consumir algo que pueda contenerlo. Claro, claro. Y Exacto. agregando un punto a eso Ajá. también, cuando en la casa tenemos a alguien que está en una dieta libre de gluten, también en la casa sin darnos cuenta podemos hacer esa reacción cruzada o esa Ajá, contaminación, contaminación esa cruzada. contaminación cruzada. Y entonces sí también, por eso es bien importante que se acerquen a los especialistas para que puedan llevar toda esta orientación, porque hasta en cómo cocinar los alimentos en casa, debemos decir, primero son todos los alimentos que van sin gluten y luego ya puedes cocinar el resto de la familia, porque a veces están cocinando en el sartén primero los que tienen gluten y luego ya después el de sin gluten y a veces es nada más una lavadita o sobre el mismo comal, ¿sí me explico? Entonces sí tiene todo que aquí es la nutrióloga, la que, bueno, ustedes como nutriólogos más tienen toda esta cuestión técnica, ¿verdad? Claro, También. claro, y que es importante acercarnos pues para que nos den, como dice la doctora Leslie, toda esta orientación y toda esta no nada más en los alimentos, sino en cómo prepararlos y en cómo consumirlos, ¿verdad? Ahora, hay otros alimentos que fuera del trigo, la cebada, el centeno, estos granos que mencionaste al principio, creemos que solamente quitando todos estos alimentos que no tienen trigo, pues ya no vamos a tener gluten, pero pues el gluten se utiliza en la industria para muchas maneras, para muchos otros procesos, ¿no? Así se llama gluten y por eso, de ahí de donde viene el nombre que esta proteína aglutina muchos alimentos. Entonces, por ejemplo, hablando de alimentos en sí, algo de lo que no sabemos que tiene gluten y en México se consume mucho es el consomé. Ajá. En cuadrito, en cubito, el cuadrito de pollo, el cuadrito de tomate, ese tiene gluten. Otro de los alimentos top es la cerveza contiene gluten y eso es algo que tenemos que saber. Otra de las cosas que usamos diariamente en la cocina, o bueno, no tanto, pero son las salsas de soya o estas salsas de sazonadores que pudieras sí, como la salsa poner, inglesa, la otra salsa, ya sabes, para no decir marcas, sí. Esas tienen gluten en sí y lo pueden identificar, el consumidor lo puede identificar como almidón modificado. Principalmente el almidón modificado va a ser o de gluten o de soya. Entonces es muy importante que esos ingredientes los busques, que no tengan… En la etiqueta. Tienes que tener la etiqueta. Y recuerden que las etiquetas vienen enlistadas del ingrediente de mayor cantidad es el primero y de menor cantidad son los últimos. Entonces si tu primer ingrediente dice almidón, lo que te estás comiendo es gluten. Si buscamos otra vez los alimentos para bebés, estos tienen almidón en pera, por ejemplo, vamos a hablar de una papilla de pera y almidón modificado. Es el segundo ingrediente. Es el segundo o tercero, entonces pues con precaución, porque si lo consigues en todas partes en el alimento industrializado. La real recomendación es que consumas alimentos menos industrializados, regresarnos un poquito a la época de nuestras abuelas, donde cocías el tomate y lo molías. Por cierto, el puré de tomate también contiene gluten. Sí, claro, claro. Es lo que iba a comentar. Así es. Que bueno, aquí a lo que me toca a mí como pediatra, desafortunadamente, les digo yo, ya como el ingrediente, el invitado en cada platillo de los niños es la catsup. Claro. Porque si no, no se come el huevito, doctora, porque si no, no se come la milanesa, porque si no, no se come el pollo. Entonces es la catsup. Y muchas marcas de catsup tienen gluten. Claro. Y otros productos, mencionábamos hace rato, que no necesariamente son de alimentos. Claro. También igual la intervención que hago ahorita es porque como pediatra, los niños juegan con plastilina y hay una plastilina que les gusta mucho a las mamás porque no se desmorona y porque no sé qué y se moldea muy bonito, pues se moldea muy bonito porque tiene gluten. Claro. Por eso se utiliza. Por eso se utiliza. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto. ¿Qué les parece ahorita después de este corte? Sobre todos los productos que no sabemos que tienen gluten y los contienen y cómo también nos pueden afectar a nuestra salud o sobre todo sensibilizarnos un poco hacia este producto que es el gluten y causarnos reacciones a nuestro cuerpo. Vamos a un pequeño corte y ahorita continuamos aquí en Salud al Día.
La postura del niño o balasana es de las posturas más relajantes del yoga y que tiene muchos beneficios para nuestra salud, como fortalecer el tracto intestinal, alargar y fortalecer la parte inferior de la espalda, fortalecer los ligamentos de las rodillas, estirar y mejorar la flexibilidad de hombros y tobillos y combatir el insomnio. Esta es una postura muy sencilla de hacer, que la podemos hacer antes de dormir, quedarnos ahí durante 5 respiraciones profundas y van a ver que vamos a relajarnos y a dormir muy rico. Así que este Lili Tip les doy el día de hoy, y si quieren más Lili Tips ya saben, Lili Benavides C en Facebook o en Instagram. Y bueno, estábamos platicando antes de irnos al corte sobre todos los alimentos que contienen gluten y que realmente no lo sabemos, pero no nada más en los alimentos. Ahorita la doctora Leslie nos platicaba sobre una plastilina que es súper famosa y que estoy segura que ya todos la identificaron en casa, que también la contiene. Sí, así es. Tiene gluten y como comentaba, pues las mamás las prefieren mucho, además de que pues porque nombre extranjero y todo esto, porque no se desmorona, no se les pega a los niños, entonces como que hace menos mugrero y entonces pues padrísima. Pero precisamente esa característica se la da, entre otras cosas, el gluten. Y por eso, porque como mencionábamos ahorita, que aglutina y que modifica la textura, muchos productos o muchas industrias fuera de la industria de alimentos la utiliza para sus productos. Claro, claro, y es por eso importante checar el etiquetado, doctora, pero también, bueno, en el etiquetado hay muchas trampas, ¿no? Sí, este es un problema a nivel mundial. En algunos países sí está muy bien controlado. En nuestro país el etiquetado está legislado, pero no supervisado. Entonces, sí está bien escrito y descrito qué es lo que tiene que contener la etiqueta y que estás obligado a mencionar todos los ingredientes, el orden, el porcentaje, etcétera, etcétera. Y más específico, no se puede decir azúcares, no se puede decir saborizantes naturales. Tienes que especificar qué es saborizante, porque también hay un juego de palabras por ahí que la industria de los alimentos utiliza. Pero se supone que no se debe de utilizar y sin embargo se utiliza. Entonces por eso decía, está legislado pero no supervisado, y ahí es donde el gluten se nos puede ir. Exactamente. Y bueno, doctor, hay otros productos que no nada más son para los niños, que también contienen gluten, ¿no? Así es, estábamos mencionando por ahí también hace ratito, por ejemplo, en las mujeres los cosméticos, el labial, que de hecho pues algunas partículas del labial se pueden ingerir, pueden contener gluten para darle un poquito más de volumen, ¿verdad? Claro. Otra cosa que mencionamos es algunos suplementos, por ejemplo, las proteínas, pacientes que van al gimnasio. La mayoría de los suplementos contienen gluten, habría que revisar por ahí en las etiquetas a ver si realmente están consumiendo gluten. Claro, ¿no? La pasta de dientes, como vemos en pantalla también, el enjuague bucal. Y bueno, doctor, ¿qué otro tipo, aparte de la dieta, que hay otro tipo de tratamiento para este tipo de enfermedad? Sobre todo en enfermedad celíaca. En enfermedad celíaca si pudiéramos utilizar, son esteroides, ¿verdad? Los esteroides, sobre todo, no utilizamos esteroides sistémicos, sino es uno que actúa nada más a nivel local, gastrointestinal, es la budesonida, es el más conocido. Actúa desinflamando el intestino y a la vez también bajando nuestras propias defensas un poco para que nuestras defensas ya no sigan inflamando y atacando esa parte del intestino. Pero la piedra angular es la dieta, ¿verdad? La eliminación del gluten, identificar todos estos alimentos o sustancias que puedan contenerlo, evitarlas, y si aún esto no funciona, sería usar el esteroide. En el caso de alergia y sensibilidad, no están indicados los esteroides, solo es la eliminación de la dieta. La dieta, y bueno, pues en la dieta ya la especialista, que es la nutrióloga, la dieta, pues como todo, Maribel, debe ser personalizada, porque muchas veces Lili, ahorita ya ponemos en Facebook, ponemos en Google, en cualquier buscador, dieta libre de gluten, y bueno, nos aparecen millones de resultados, pero esto no quiere decir que nos pueda nutrir o podamos estar con una adecuada nutrición, ¿no? Por supuesto, el eliminar ese grupo de alimento te lleva también a poner en riesgo deficiencias alimenticias. Y algo de lo que nada más hemos mencionado es que la enfermedad celíaca, una de las consecuencias es que tiene una mala absorción de micronutrientes principalmente, porque esto va y afecta al intestino, en la porción donde se absorbe el nutriente. Entonces es muy importante, ya que quitaste el gluten, garantizar el consumo de
nutrientes en tu dieta. Entonces, no nada más es quitar el gluten, tiene que tener características donde demos nutrientes a grandes escalas. Aquí nosotros, por ejemplo, en el Centro Hope nos apoyamos, la doctora Cisneros y yo, porque dentro de planear una dieta también requerimos algunos suplementos. Claro. Y bueno, pues busca alimentos que vayan a desinflamar, como pueden ser alimentos que contengan omegas, principalmente el omega 3, que es uno de los que te va a llevar a una desinflamación, además de la suplementación. Y en sí, si es un niño, buscar y garantizar el aporte calórico correcto y de otros nutrientes, ¿sí? Claro, porque veíamos ahorita que uno de los síntomas que se pueden dar es esta falta de crecimiento en los niños. Entonces es muy importante personalizar este tipo de alimentación, y la suplementación también es personalizada, doctora. Sí, definitivamente. Es personalizado, como todo tratamiento debe ser personalizado. Claro. O sea, hay guías que precisamente su nombre es guiarnos por dónde va, pero a la hora de estar ya con el paciente enfrente, tiene que ser muy personalizado. Sí. Y pues igual, cuando hacemos una dieta de eliminación, entonces donde estamos quitando cierto alimento, pues hay nutrientes que nos iba a aportar, o se supone que nos debería aportar, y ya no lo vamos a tener. Entonces, hablando específicamente de gluten, ya habíamos mencionado también lo que tiene que ver con el hierro y todo esto, pero también las vitaminas del complejo B. Entonces es importante tener cuidado de esto, ver nada más si en otra fuente de alimento de la dieta del niño o del paciente se está dando este aporte, y si no, bueno, pues vamos a suplementar. Cuidando muy bien, como lo dijo el doctor, hay suplementos que tienen gluten, y entonces ahí sí están obligados de decirnos que no tienen gluten, que no tienen soya, no tienen conservadores, etcétera, etcétera. Claro, y importante acercarnos, bueno, con ustedes para que nos digan realmente qué producto es el que podemos utilizar. Y bien importante también aclarar y decir, doctor Miguel, que el diagnóstico lo realiza un gastroenterólogo, porque a veces no sabemos con quién ir o con quién acudir, ¿no? Sí, así es. Principalmente es acudir con un gastroenterólogo si el paciente tiene sospecha o tiene algunos de estos síntomas que ya mencionamos: la diarrea, la distensión abdominal, pacientes con anemia, retraso del crecimiento, ganancia de peso, y principalmente, sobre todo, para descartar enfermedad celíaca, ¿verdad? Ya una vez identificado, por ejemplo, si identificamos que era una alergia, ya pudiéramos mandarlo a lo mejor con el alergólogo para que nos apoye un poquito ahí con el tratamiento, pero principalmente de inicio es acudir con un gastroenterólogo, ¿verdad? La nutrición también nos apoya, ya con la eliminación de la dieta, pero para hacer el diagnóstico sí se recomienda ir con un gastroenterólogo. Perfecto, y estamos viendo en pantalla sus datos, doctor, Gastroenterología Monterrey. ¿Y qué teléfonos los podemos encontrar? Ahí aparecen los, ahí están, los teléfonos, 8348-7315 y 8989-1381. Ahí nos para que hagan cita con el doctor. Y Maribel, ¿en dónde te podemos encontrar? Bueno, en el Centro Hope, nuestros teléfonos es 2315-7029, también nuestra página de internet, Hope Tratamientos Biomédicos. Claro, y doctora Leslie, una conclusión rápida para que se comuniquen con ustedes acerca de este tema, que no lo dejemos pasar, ¿no? Pues mi consejo sería, si están sospechando que hay algún problema con alguno de los alimentos, específicamente gluten, o sea o no gluten, antes de empezar a seguir el consejo muy bien intencionado de la comadre, de la vecina, de la bloguera o del Facebook o de algo, pues mejor se acerquen con un especialista. Exactamente, siempre ir de la mano con el especialista es el consejo que siempre les damos aquí en Salud al Día, porque queremos que su salud esté siempre al 100%. Muchísimas gracias a las chicas del Instituto de Belleza de Miguel Ángel Shangri-La por el arreglo del día de hoy, como todos los lunes, y a Gracie Luxury por mi hermoso vestido. Ya sabe, gracieluxury.com, ahí los puede encontrar. Y yo lo espero el próximo lunes, 10:30 de la mañana, ya que el próximo lunes conmemoraremos el Día Mundial de la Hipertensión. Así que no se pierda este importante programa. Yo soy Lili Benavides y recuerde que nunca es tarde para cambiar su estilo de vida. Hasta pronto.